Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semana? Me presento para... ¿Hay alguien que nos visite por la primera vez? ¿No? ¿Todos de casa? Ok, ¿sí? ¿Qué tal? Bienvenida. Ahorita te pasan una tarjetita para que... ¿Ya te la dieron? Perfecto. Bienvenida. Bienvenida, qué gusto tenerte. Mi nombre es Diego Larios, soy uno de los 3 pastores de Doxa y para mí es un gusto poder estar con ustedes esta mañana y compartir la palabra del Señor. Estamos en la serie de... Eso, sí están aquí, perfecto. Esther, muy bien. Vamos a continuar con esta serie que la verdad creo que Esther se está convirtiendo en mi libro favorito. Tiene mucho contenido cristocéntrico. Podemos ver el evangelio a pesar de muchas cosas que vamos a platicar en un momento. Pero pues vamos a abocarnos a leer Esther. Vamos a orar, si les parece, y después le voy a pedir a Betty si nos hace favor de leer Esther capítulo 2, todo el capítulo. Señor, te damos gracias esta mañana porque podemos estar aquí reunidos en tu nombre para escuchar tu palabra. Señor, te ruego que podamos disponer nuestros corazones, que tu Espíritu Santo pueda convencernos de pecado, de justicia, de juicio, que pueda llevarnos a Cristo, que podamos verte a ti, que podamos ver tus atributos, que podamos ver la obra redentora en nuestra vida, Señor, y en la vida de cada uno de nuestra familia, en tu pueblo. Padre, que lo que yo haya preparado, Señor, tú tengas algo mejor para los oídos y los corazones de mis hermanos, Señor. Te ruego que esta mañana podamos salir diferentes de cómo entramos y que podamos vivirlo, podamos ponerlo en práctica, Señor, podamos salir fortalecidos en nuestra fe y que podamos compartirlo también, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, en esta iglesia, y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú y que la gloria sea para ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer entonces Esther, capítulo 2, versículos del 1 al 23. Dice: Después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó de Vasti, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. Entonces, la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Vasti. Esto le pareció bien al rey, y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, el benjamita. Él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien se había llevado cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Así que cuando el mandato y el decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey, bajo la custodia de Hegai, encargado de las mujeres. La joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él, por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio 7 doncellas escogidas del palacio del rey, y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera: cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que la llevara consigo del harén al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén.
bajo la custodia de Saasgaz, eunuco del rey, encargado de las concubinas. Ella no iba otra vez al rey a menos que el rey se complaciera en ella y fuera llamada por nombre. Cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces el rey hizo un gran banquete para todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. También concedió un día de descanso para las provincias y dio presentes conforme a la liberalidad del rey. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni a su familia ni a su pueblo, tal como Mardoqueo le había mandado, porque Esther hizo lo que le había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las Crónicas en presencia del rey. Muchas gracias, Betty. Wow, pues vemos una continuación de esta historia bastante interesante. El título del sermón es El Rey, la Reina y el Dios Invisible. El Rey, la Reina y el Dios Invisible. Sé que suena como a Crónicas de Narnia, pero creo que el título tiene mucho de lo que acabamos de leer en esta porción de la Escritura, en el capítulo 2. Entonces es el Rey, la Reina y el Dios Invisible. He dividido este pasaje en 3 escenas. La primera escena la vamos a ver del versículo 1 al versículo 4 y la he titulado Hagamos un concurso. Hagamos un concurso. La segunda escena la vamos a ver del versículo 5 al versículo 18 y lo he titulado El favor de Dios con la nueva reina. Y por último, la escena de 3 la vamos a ver del versículo 19 al verso 23 y el título de esta escena es El favor de Dios tiene un propósito. Mi mensaje para hoy, mi argumento durante todo este sermón va a ser que a pesar de nosotros, Dios nos da su gracia y su favor. A pesar de nosotros, Dios nos da su gracia y su favor. Como pudimos ver en el capítulo 1, el autor nos presenta o nos deja ver el carácter de este rey Jerjes. Tenemos un hombre con mucho poder, con mucha riqueza, pero también un hombre con mucha lascivia. Un hombre que los comentaristas llaman un degenerado. Es un hombre que verdaderamente está volcado al libertinaje, vive en excesos, no tiene límites y un hombre al que nadie le podía decir que no. Podemos decir que el rey Jerjes era un gran hedonista. ¿Qué es un hedonista? Aquella persona que siempre busca su propio placer. Y eso es lo que realmente era Jerjes. Eso es lo que podemos notar en el carácter que el autor nos deja ver de este rey. Este capítulo 2 muestra una vez más la debilidad de este rey y la imprudencia que tiene porque su mayor problema es su carácter. Ahora, han pasado ya 4 años desde el capítulo 1 al capítulo 2 que vamos a ver el día de hoy. Y en ese lapso, en esos 4 años, este rey enfermo de poder se le ocurre hacer una guerra contra Grecia, pero la pierde. Y como la pierde, este hombre está enfurecido y está de mal humor porque nada le ha salido bien. Y así es como comienza el capítulo 2 diciendo lo siguiente en el versículo 1. Dice, después de estas cosas, cuando el furor del rey Asuero se había aplacado, él se acordó, ¿de quién? De Vasti, ¿verdad? El verso 1 nos indica que después de estos 4 años de frustración, después de estos 4 años de derrota, en lo que las decisiones que ha tomado no han sido decisiones prudentes, decisiones acertadas, este hombre tiene un gran furor y ahora
Después de que este tiempo pasa, después de que se calma un poco, dice que se acuerda de Vasti. Y en el original, mis hermanos, esta palabra es extrañar. Este hombre estaba extrañando a su esposa, aquella esposa que Dios había usado para presentarle oposición a un hombre al que nadie le podía decir que no. Él se autonombraba a sí mismo el Todopoderoso, él se autonombraba a sí mismo el Rey de Reyes y nadie podía decirle que no. Y de repente se topa con su esposa y su esposa le dice no. Lo que él no sabía era que Dios estaba atrás de todo eso y le presenta oposición, le muestra que sí hay alguien que le puede decir que no, y este rey se topa con pared. Por las palabras que nos muestra el autor aquí, podemos ver incluso que el extrañar a Vasti tal vez podría haber sido en algún momento que este hombre se haya arrepentido de lo que hizo. Muchos otros comentaristas dicen que tal vez, la Biblia no lo dice, pero concuerdan en que tal vez este hombre mató a Vasti, mandó matar a Vasti porque se opuso a lo que él quería. Y lo que él quería era que ella se presentara delante de él, delante de todo su séquito, de todos los hombres con los que estaba, pero además estaban ya borrachos. Y muchos comentaristas también dicen que lo más probable es que, de acuerdo al carácter y al degenere de este hombre, él quería que se presentara desnuda solo con la corona. De tal manera que una vez que esto ha sucedido, este hombre pudiera mostrarnos, por lo que dice el autor, que a lo mejor estaba arrepentido. Y por eso dice ahí que se había aplacado y se acordó de Vasti, extrañó a Vasti, extrañó a su esposa, de lo que ella había hecho y de lo que se había decretado contra ella. O sea, podemos ver que tal vez sí se pudo haber arrepentido de lo que hizo y de cómo la trató, y que tal vez sí pudo haberla matado. Nota conmigo cómo el estado mental de este rey es vulnerable, como en el capítulo 1, y no es el mejor momento como para tomar decisiones. Una vez más, este hombre está en un estado mental que no es correcto como para tomar alguna decisión en su vida. Tal vez está deprimido, tal vez está añorando lo que hizo, tal vez está arrepentido por lo que hizo, está pasando un tiempo en el que tenía mucho furor, mucho coraje, no sabemos si a lo mejor se embriagó durante 4 años, se agarró la fiesta, pues si hacía fiestas de 6 meses que no agarraba una fiesta de 4 años, ¿no? Imagínate nada más todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo, y sin embargo este hombre no está en el momento ni tiene la capacidad de tomar decisiones, y sus consejeros tienen la grandiosa idea de animar al rey. Y mira lo que le proponen, versículos del 2 al 4. Dice: entonces los cortesanos al servicio del rey dijeron: busquen para el rey muchachas vírgenes y de buen parecer, que el rey nombre oficiales en todas las provincias de su reino, para que reúnan a todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer en el harén de la fortaleza de Susa. Estarán bajo la custodia de Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que se les den sus cosméticos. ¡Wow! Maravillosa idea. Lo que a estos cuates se les ocurre, a estos grandes consejeros, es hacer un concurso de belleza. ¿Qué dijeron? Vamos a hacer un Miss Persia, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque el rey está triste, porque el rey está deprimido. Pobrecito rey, extraña a su chava. La mató tal vez, cortó con ella. Y los eunucos piensan: este hombre necesita mujeres para que lo animen y para que este concurso lo distraiga. Jerjes, por supuesto, no iba a decir que no, de manera que le agradó la propuesta y ordenó que así se hiciera. Mis hermanos, muy probablemente este hombre, como les decía hace un rato, había matado a su esposa y todas las perversidades que les acabo de contar, y ahora lo que iba a hacer era juntar a mujeres vírgenes de todo el reino de no más de 20 años para hacer su propio concurso de belleza, y que de ese concurso de belleza él pudiera elegir una nueva reina. El problema de esto es que no solo iba a escogerla por ver a las mujeres, sino que iba a tener relaciones con esas mujeres para de ahí poder elegir a esa reina. Puedes darte cuenta de la perversidad, puedes darte cuenta que este hombre sigue teniendo un degenere completo en su mente, y esa era la forma en la que elegirían a la nueva reina. Tenía muchas mujeres en un harén. Esto nos muestra, el capítulo 1 no nos dice
que tenía estas mujeres. Hasta el capítulo 1 podemos decir que tenía una sola esposa, pero el capítulo 2 nos muestra que no era solo una esposa, sino que tenía muchas mujeres con las cuales se acostaba, con las cuales tenía placer y no le importaba ni siquiera a su esposa. Este hombre verdaderamente era una fichita, era un tipazo este Jerjes. Tal vez muchos morirían por tener un amigo como Jerjes que los invita a fiestas de 6 meses, ¿verdad? Entonces mandaron a los oficiales a todas las provincias de Persia para que fueran reunidas todas las jóvenes vírgenes de buen parecer, o sea, que estuvieran guapas, que estuvieran chulas, no quería cualquier mujer, ¿verdad? Hasta este punto nadie sabía que esa jovencita sería la próxima reina. Lo que me lleva a la segunda escena de este relato, y lo vamos a ver del versículo 5 al versículo 18, y aquí es donde vamos a pasar un ratito más durante esta predicación. El título de la escena 2 es El favor de Dios con la nueva reina. El favor de Dios con la nueva reina. Dice versículo 5, y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, el benjamita. Y es interesante notar la descripción que da el autor en este versículo 5 y cómo en este pasaje podemos ver el trasfondo de Mardoqueo. Podemos ver la genealogía de Mardoqueo. Y la pregunta que nos podemos hacer aquí es, ¿qué hace un judío en Persia? ¿Qué hace un judío en Persia? Y la respuesta está en el versículo 6. Miren conmigo, él había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, quien se había llevado cautivo a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Su familia, su descendencia, la descendencia de Mardoqueo, había sido capturada por Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el primer exilio. Y de este exilio ya han pasado 3 generaciones junto con Mardoqueo, ¿se dan cuenta? De hecho, él ya no lleva un nombre judío, él lleva un nombre persa, él se llama Mardoqueo, que viene de Marduk, uno de los dioses persas. Entonces Mardoqueo ha olvidado sus raíces, ya han pasado 3 generaciones. Mardoqueo es judío, pero está ya completamente inmiscuido en la cultura y en las costumbres persas. Tanto que hasta su nombre es un nombre persa. De la misma manera Hadasa, ahora llamada Esther en su nombre persa. Han pasado más de 100 años desde este exilio de Babilonia y hasta la 3ª generación están viviendo consecuencias de no haber regresado como Dios les había prometido y que tenían que haber regresado a reconstruir el templo. Están pagando las consecuencias de la desobediencia de su familia, de este pueblo necio y rebelde que no quiere hacer la voluntad de Dios, porque ya había habido, como les digo, un primer regreso del pueblo de Israel. Ya habían pasado 70 años de cautiverio y todo esto pasa en las manos de Zorobabel, ¿recuerdas? Pero la familia de Mardoqueo descrita en este texto no lo hace y es por eso que Mardoqueo y Esther están presentes en esta historia ahora en Persia. Mira conmigo cómo dice Jeremías 29, 10 al 14. Dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro, una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulse, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié, al desierto. Mis hermanos, el texto no nos lo dice, pero yo creo que Mardoqueo sabía de esta promesa y una prueba clara de que él sabía de esta promesa es Esdras capítulo 1 versículos del 1 al 3. Va a aparecer en la pantalla. Mira lo que dice Esdras del 1 al 3. Dice, en el primer año de Ciro, Ciro es el abuelo de Jerjes, del rey Asuero, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de ¿quién? Del Señor por boca de Jeremías, que es la promesa que leímos anteriormente. El Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y este se hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está ¿dónde? En Judá. El que
de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. ¿Te das cuenta? Dios les había dado ya esta promesa a la familia de Mardoqueo, a la genealogía de Mardoqueo. Dios les había dicho lo que tenían que hacer. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué hace un judío en Persia? Aquí vemos la respuesta. Una generación que Dios había prometido regresarlos y que aún y con todo lo que habían visto y habían sido deportados a Babilonia, aún y cuando Dios había hecho juicio con el imperio babilónico sobre de ellos por su rebeldía y les permite regresar, este pueblo sigue siendo rebelde y se queda en Persia. Y Mardoqueo sufre las consecuencias hasta cierto punto porque él sabe perfectamente su genealogía, su generación y que era judío. Ahora, el versículo 5 de Esdras dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. ¿De dónde proviene? ¿De qué tribu proviene Mardoqueo? De Benjamín. Y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Un pueblo rebelde, un pueblo obstinado, un pueblo que no quiere hacer la voluntad de Dios a pesar de lo que ya les había pasado, y Dios les da la oportunidad de arrepentirse y de regresar y no lo hacen. Mardoqueo entonces proviene de la tribu de Benjamín, y como dato cultural, la tribu de Benjamín era la más pequeña, la más chica de todas las tribus, pero de esa tribu, la tribu de Benjamín tenía los más valientes guerreros. Los más valientes guerreros para la batalla. Y Mardoqueo pertenece a esa tribu. Y el apóstol Pablo pertenece a esa tribu. Y Pablo termina diciendo en 2 de Timoteo capítulo 4, he peleado la buena batalla. ¿Recuerdas? Bueno, eso es como un paréntesis. La familia de Mardoqueo no regresa a Israel, la familia de Mardoqueo se queda a vivir como extranjeros en Persia. Mardoqueo viviendo como un persa con las costumbres, la cultura y todo lo que conlleva vivir aquí. Mardoqueo no hace lo que hace, por ejemplo, Daniel, que Daniel está en Babilonia y la Biblia dice que él decidió en su corazón ¿no qué? No contaminarse. Sin embargo, Mardoqueo y Hadasa, Esther, hacen lo contrario, están metidos por completo en la cultura persa. Entonces, Mardoqueo está tan metido y tan lleno de toda esta perversidad que no ve mal llevar a su sobrina a que participe en el concurso de Miss Persa. Y lo hace. Mardoqueo entonces sabía muy bien lo que estaba haciendo, tanto que le dice a Esther que no diga nada sobre su origen. Y lo repite 2 veces en el texto. Que no diga que es judía, que no diga nada de su origen, y esto lo vamos a ver en el versículo 10. Pero antes de eso, quiero que notes conmigo 2 cosas. Esther, versículo 7, dice: Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era ¿qué? De hermosa figura y de buen parecer. Esther era muy, muy, muy hermosa. La descripción de la Biblia en el original es que era extremadamente bella. Esther era muy bella. Y la otra cosa que quiero que notes conmigo está en el versículo 8. Dice: así que cuando el mandato y el decreto del rey, fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Hegai. Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Hegai. Esther no fue por voluntad propia, Esther fue llevada por Mardoqueo. Esther fue llevada por Mardoqueo. Esther no tenía más de 20 años de edad. Y mis hermanos, en la ley de Dios, en Deuteronomio, estaba prohibido que los judíos se casaran con personas paganas que no pertenecían al pueblo de Dios. Era una prohibición y Mardoqueo lo sabía. Sin embargo, Mardoqueo está tan lleno de la cultura persa que no lo ve mal y lleva a Hadasa, lleva a Esther a que participe en este concurso. Mardoqueo y Esther ya no vivían como judíos ni con las costumbres judías. Ellos están contaminados por la cultura persa, no son como Daniel.
Pero dice el versículo 9, la joven le agradó ¿a quién? Esther agradó a Hegai y halló favor delante de él. Hegai conocía a Esther, eran íntimos, eran cuates, se habían ido a comer antes, se conocían de algún lugar, estudiaron juntos. No, ¿verdad? No la conocía, no sabía ni quién era. Simplemente Esther llegó y el texto literalmente dice que la joven le agradó a Hegai y halló favor delante de él. Hegai estaba recibiendo a muchísimas mujeres para mostrárselas al rey. Ahora, si pensabas que la trata de personas es un tema de hoy, podemos ver con la Biblia que no. O sea, esto es una trata de personas, ¿te das cuenta? Están reclutando mujeres para llevárselas a un hombre y que este hombre pueda tener relaciones con ellas. Esto es trata de personas. Pero es increíble que este hombre estuviera recibiendo a más de 500 mujeres. Y entonces, ¿cómo es posible que de entre... O sea, imagínate, yo creo que a la mujer, o sea, la número 5, a la número 8, este cuate ya no sabía ni quién era quién. Porque además dice que todas estaban bonitas. No había mujeres feas. Entonces, imagínate, de entre 500 mujeres, ¿cómo es que Hegai halló favor específicamente con Esther? Solo con Esther. La Biblia dice que Esther halló favor con el encargado. Y Hegai de inmediato, ¿qué hizo? Se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio su catálogo de Avon. O de Natura. Le dio todo lo que necesitaba. De inmediato le puso a 7 doncellas para que la cuidaran, le dio algunos consejos y la proveyó de los cosméticos y de los alimentos que ella necesitaba para poder pasar por ese proceso y tenerla lista para cuando le tocara presentarse delante del rey. Pero el versículo 10, como vimos hace un momento, dice, Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su familia porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Ahora, ¿cuál era entonces el proceso para este concurso y que la ganadora fuera la reina? Versículos 12 al 14. Dice, cuando le tocaba a cada joven venir al rey Asuero, al cumplirse sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, fíjate, 12 meses de un proceso para presentarse delante del rey, o sea, un año. Pues los días de su embellecimiento se cumplían así: 6 meses con aceite de mirra y 6 meses con especias y cosméticos para las mujeres. Entonces la joven venía al rey de esta manera, cualquier cosa que ella deseaba se le concedía para que le llevara consigo de la arena al palacio del rey. Ella entraba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al segundo harén. O sea, había 2 harenes. Uno era de las mujeres vírgenes que le escogían para que él tuviera relaciones con ellas y entonces pudiera como probar. Y el otro harén era las que a él le gustaban, o sea, sus esposas, sus concubinas. Fino este hombre, ¿no? O sea, tenía de todo. Y entonces en ese segundo harén guardaban a las que a él le agradaban. Y si él de repente se acordaba por nombre, porque esa mujer le había dado mucho placer a este rey, entonces él se acordaba de ella y la mandaba a llamar por nombre y esa mujer podía regresar a la presencia del rey. Entonces, tenía muchas mujeres y cuando él se acordaba de una, la mandaba a llamar por nombre. Y así llegamos entonces al momento donde el turno de Esther había llegado. Y entonces ella iba a ir a la presencia del rey. Fíjate conmigo el versículo 15. Cuando Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino que no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. ¿Y qué dice ahí? ¿Y Esther qué? Hallaba favor. ¿Ahora cómo? Ante los ojos de cuantos la veían. Primero halló favor con Hegai y ahora halla favor de todos aquellos que podían verla. ¡Wow! 500 mujeres. 500 mujeres en ese harén. Y de esas 500 mujeres, una sola
halló favor con el encargado de esas mujeres y halló favor con todo aquel que podía verla. Impresionante, ¿no? ¿Qué tenía esta Ester? ¿Qué pasa con Ester? ¿Por qué tanto favor? Versículo 16. Ester fue llevada al rey Asuero a su palacio real al mes 10º, que es el mes Tebet, en el año 7º de su reinado. Y mis hermanos, este tiempo, esta fecha, es justo a la fiesta de la Pascua. Se los dejo ahí como dato. Verso 17. ¿Y qué dice? El rey amó a Ester. El rey amó a Ester. ¡Pum! Le dieron al rey. Le dieron al todas mías. Aquel que le encantaban muchas mujeres. Aquel que, wow, o sea, desfilaban mujeres por su cama. Aquel que nadie le podía decir que no. Aquel que hacía fiestas durante 6 meses. Aquel que tenía un poderío impresionante. Aquel que nadie podía controlar. ¡Pum! De repente le presentan a Ester y este hombre, ¿qué dice? Que la amó. Ninguna parte del texto ni del capítulo 1 dice que amó a Vasti. Dice que la extrañó, pero no que la amó. Este adonista, este hombre que busca su propio placer, ahora estaba enamorado de Ester. Y la pregunta es, ¿cuándo se fue a cenar con Ester? ¿Cuándo pasó por ella para llevarla al cine? ¿Cuándo se fue a comer con ella? ¿Cuándo le llevó rosas? ¿Cuándo la cortejó? ¿Cuándo la enamoró? ¿Cuándo la conoció? Nunca la había visto. Y ya le habían pasado también a este hombre 500 mujeres. Ya había estado con 500 mujeres. Imagínate cómo es posible que de repente llega una y dice, de aquí soy. Le pasó como a mí con Julie. De aquí soy. La amó, dijo. Ahora ese rey adonista que solo busca su propio placer, ahora ese rey una vez más se topa con pared. Primero le dijeron no y ahora se enamora de Ester. Versículo 17. La amó más que a todas las otras mujeres y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Así que le puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. ¡Wow! Gracia y bondad más que todas las demás vírgenes. Le puso la corona y la nombró reina. Y la pregunta es, ¿dónde está aquí Dios? ¿Dónde está Dios en medio de una descendencia rebelde que en lugar de regresar a Jerusalén a reconstruir el templo se queda en Persia? ¿Dónde está Dios cuando un hombre prefiere esconder que es judío porque sabe lo que le puede venir si dice que su generación es judía? ¿Dónde está Dios para que una judía sumergida en la cultura persa pueda sobresalir de entre 500 mujeres de todos los lugares extremadamente bellas y tenga gracia y favor para con los hombres? ¿Dónde está Dios cuando hay un hombre perverso que hace trata de personas y que está acostándose con mujeres y que parece que Ester es una víctima más de este rey perverso? ¿Dónde está Dios para que un rey tan perverso pueda hacer este tipo de cosas? ¿Dónde está Dios en medio de tanta perversidad? ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Recuerdas la escena cuando Simba va corriendo y se le aparece Rafiki? Y Rafiki lo lleva al lago para que pueda ver a su papá, a Mufasa. Y le dice Simba, no hay nadie aquí. Y le dice Rafiki, ahí está. ¿Recuerdas? ¿Dónde está Dios aquí? Ahí está. Dios está presente en todo el texto. Todo el capítulo 2 está plasmado de Dios, porque atrás de todo esto tienes a un Dios poderoso, tienes a un Dios soberano, tienes un Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que está moviendo todo a su favor para su propia gloria y para el beneficio de su pueblo rebelde que no lo merece. No hay nada explícito aquí, pero Dios está por todas partes, orquestando todo, armando todo tras bambalinas para cumplir su propósito. Y esto me lleva a mi último punto, escena 3.
Versículos del 19 al 23. El título de esta escena es El favor de Dios tiene un propósito. Dice verso 19. Cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esther todavía no había dado a conocer ni su familia ni su pueblo, tal como Mardoqueo se lo había mandado, porque Esther hizo lo que había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Esther ya era reina, ¿ok? Esther ya era la reina. Versículo 21, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo y él se lo comunicó a la reina Esther, y Esther informó al rey, ¿en nombre de quién? De Mardoqueo. Cuando el asunto fue investigado y hallado cierto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca. Esto fue escrito en el libro de las Crónicas, en presencia del rey. Vasti ya no está más, ya no existe. Ahora la reina es Esther. Ella ya tiene una posición de autoridad. Ella es la reina y es la esposa de Jerjes. Y es mucho más fácil llegar al rey y pedirle algo, porque además Asuero ama a Esther. ¿Recuerdas? Mardoqueo está a la puerta del rey, está sentado casual, ¿no? Él está casual ahí, paradito. No está de chismoso, no está buscando a ver qué escucha. Simplemente casualidad, ¿no? Está ahí parado y escucha la conversación, se entera que van a matar al rey y de inmediato va con Esther, y Esther le dice al rey Asuero que Mardoqueo escuchó que lo iban a matar. Y ahora Esther y Mardoqueo tienen el favor del rey. Qué casualidad, ¿no? Qué coincidencia. Qué buenas personas son estos dos, Esther y Mardoqueo, ¿no? Son unos tipazos. Tienen la sangre liviana, ¿no? Como dicen por ahí. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién movió todo esto para que esto ocurriera? De manera providencial, Dios está controlando todas las situaciones. Ahora ambos tienen el favor del rey. Nadie sabía que existían, y de repente estas dos personas, estos dos personajes ahora tienen el favor del rey. La pregunta es, ¿se lo merecen? ¿Qué hizo Esther para que el rey la eligiera? Es que estaba muy guapa. Usaba abón, diferencia. Mardoqueo, ¿qué hizo Mardoqueo? Pues es que la preparó. O sea, Mardoqueo la entrenó. Era un tipazo Mardoqueo y dijo, ahí está el pan, mija, vámonos. Te llevo, ¿no? A ver si te quedas en el comercial, ¿no? Tipazos los dos. ¿Lo merecen? ¿Esther merece ser reina? ¿Mardoqueo merece el favor del rey? ¿Mardoqueo es un héroe? ¿Esther es la heroína de este texto? ¡No! Es un pueblo rebelde, su generación es rebelde porque no obedeció ni le importó la promesa de Dios. Ninguno de los dos hizo algún mérito para que los dos tuvieran el favor que ahora tienen. Esther no es una heroína y Mardoqueo tampoco. Mis hermanos, esta porción no nos enseña que las mujeres son empoderadas y que van a salvar al pueblo. Esta porción no nos enseña que las mujeres pueden ser pastoras y que van a sacar al pueblo de Dios para que salga adelante. Este texto no nos enseña eso. Esta porción nos deja ver a un pueblo rebelde, desobediente, que una y otra vez hace lo que se le pega la gana y no merecen absolutamente nada más que la ira de Dios. Y sin embargo, Dios, en su gracia, en su amor, en su misericordia, provee de su favor, de su gracia, para poderlos salvar. Todos nosotros somos este pueblo. Tú y yo somos Jerjes. Tú y yo somos Esther, tú y yo somos Mardoqueo, negando muchas veces que somos creyentes porque estamos tan llenos de la cultura, estamos tan llenos del mundo que nos avergüenza decir que somos cristianos. Y a pesar de que éramos mentirosos, y a pesar de que éramos adúlteros, de que eras borracho, de que eras chismoso, orgulloso, avaro, lujurioso, idólatra, a pesar de todo eso, Dios provee salvación a su pueblo porque sabes que no lo mereces y sin embargo Él te lo da a ti y a mí. Y Dios, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, promete a un Salvador para su pueblo. Y lo ha ido revelando de manera progresiva en la historia.
hasta que llega el momento donde vemos la máxima expresión de la gracia, la máxima expresión del favor de Dios, la máxima provisión de Dios para un pueblo rebelde que no lo merece, y ese es Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pagando por tu pecado y por mi pecado. Y todo esto hace que el cristiano responda en arrepentimiento. Esto provoca que el cristiano pueda responder en arrepentimiento y fe. Esto provoca que el cristiano pueda ver ese amor de Dios que no merece y sin embargo responde a Él. Produce en Él una respuesta genuina de someterse a la voluntad de Dios. Si tu respuesta al evangelio es que puedes hacer lo que se te pega la gana porque Dios nunca te va a dejar de amar, tú no estás entendiendo el evangelio. Si tu respuesta al evangelio es: merezco la ira de Dios y sin embargo Él en su amor y en su misericordia me da su favor y me da su gracia a pesar de todo lo que hago y lo que hice en un tiempo, entonces puedo entender el evangelio y responder en amor y responder en obediencia. Mi amigo, mi amiga, y aquellos que escuchen este mensaje y que no son creyentes, hoy es el día para arrepentirse de tu pecado. Porque Dios ha provisto salvación para todos aquellos que no lo merecemos, pero que respondemos en fe y en arrepentimiento a la obra redentora de Cristo. Y esto no es otra cosa que el evangelio de Cristo. Dios salvando pecadores que no lo merecen, pero que por amor de Él fuimos salvados. La Biblia dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrán separarnos del amor de Dios. Pregunta: ¿tú eres una cosa creada? Sí. Entonces eso quiere decir que ni de ti, ni tú mismo puedes hacer que Dios deje de amarte. Cuando Él te elige, cuando Él te escoge, esa gracia, ese favor es tan poderoso que regeneran tu corazón y ahora puedes responder en amor y en agradecimiento y sometimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ponte de pie conmigo y vamos a orar.